¿Qué sucede cuando un general británico declara abiertamente que puede borrar del mapa 30 ciudades rusas, y Moscú responde con un escalofriante: ¿no habrá islas? Lo que comenzó como una guerra de palabras ha escalado hasta convertirse en amenazas claras y directas de destrucción total, llevando el peligro a un nivel nunca antes visto en la Europa contemporánea. Es un momento que recuerda a los días más oscuros de la Guerra Fría, cuando la humanidad entera contenía el aliento ante la posibilidad de un apocalipsis nuclear. Pero la situación actual es aún más peligrosa, pues los canales de comunicación y los mecanismos de contención que existían entonces se han erosionado, y las líneas rojas parecen ahora más borrosas que nunca. El general Richard Knighton, la máxima autoridad militar tras el ministro de Defensa, anunció ante el mundo que el Reino Unido está preparado para atacar 30 ciudades rusas si la situación escala. No se trata de rumores ni filtraciones. Es la postura oficial, pronunciada sin ambigüedades y transmitida en directo. Nunca antes en la historia reciente un alto mando británico había sido tan explícito. Si retrocedemos en el tiempo, ni siquiera durante la crisis de los misiles en Cuba se escucharon amenazas tan directas desde el Reino Unido hacia la Unión Soviética. Ahora, en pleno siglo XXI, la retórica se ha endurecido a niveles alarmantes. La respuesta de Rusia fue inmediata y brutal. Andrei Belousov, ministro de Defensa ruso, advirtió que si Londres sigue ese camino, no habrá islas. Es una declaración directa de que la paciencia de Moscú ha llegado a su límite y que la represalia, si llega, será absoluta. No hay lugar para malentendidos. El tono es abierto, amenazante y sin vuelta atrás. Es un mensaje que recuerda al intercambio de amenazas entre John F. Kennedy y Nikita Khrushchev, pero llevado a un nuevo extremo, donde la destrucción mutua asegurada ya no es solo una teoría, sino una posibilidad tangible. Mientras tanto, en las estepas de Siberia, los misiles intercontinentales Yars de Rusia salieron al patrullaje real. Sus tripulaciones ejecutaron maniobras de combate y camuflaje, ensayando cada paso para una respuesta nuclear. Este despliegue no es solo una demostración, es una advertencia tangible de que Rusia está lista para pasar de las palabras a los hechos. Es imposible no recordar aquel histórico ejercicio militar realizado en 1983, conocido como Able Archer, en el que la OTAN simuló un ataque nuclear, llevando a la Unión Soviética a la máxima alerta. Hoy, el despliegue de los Yars es igualmente un mensaje de que las simulaciones han quedado atrás y que la preparación es real. Estamos presenciando la transición de un conflicto encubierto a la amenaza de una guerra directa, donde las viejas reglas han dejado de aplicarse. El Reino Unido, tradicionalmente cauteloso, ha decidido desafiar a Rusia sin reservas. Pero la Rusia actual no es la de hace 3 décadas. Ahora es más fuerte, más audaz y completamente dispuesta a responder. Si analizamos la evolución militar rusa desde la caída de la Unión Soviética, vemos un proceso de modernización acelerada. Programas como el desarrollo de los misiles hipersónicos Avangard y Kinzhal han sido diseñados precisamente para responder a amenazas como la que representa la OTAN. Subestimar la gravedad de este intercambio sería un error fatal. No solo está en juego la supervivencia del Reino Unido, sino también la seguridad de Europa, la estabilidad global y el futuro de millones de personas. Lo que hace poco parecía imposible, hoy es una posibilidad real y aterradora. En 1999, cuando la OTAN bombardeó Belgrado, nadie imaginaba que una capital europea podía ser atacada en pleno corazón de Europa tras la Segunda Guerra Mundial. Ahora, el riesgo es infinitamente mayor, pues no hablamos de bombas convencionales, sino de cabezas nucleares capaces de borrar del mapa a ciudades enteras en cuestión de minutos. ¿Cómo hemos llegado a este abismo? ¿Quiénes son los protagonistas que empujan la confrontación hacia el borde y qué buscan con sus amenazas de aniquilación? Para entender cómo se ha llegado a este punto, hay que mirar las figuras clave y los acontecimientos recientes que han roto todos los tabúes. Solo así se desvela la lógica detrás de estas amenazas nunca vistas. Por ejemplo, la reciente visita del presidente francés Emmanuel Macron a Kiev
prometiendo apoyo militar directo a Ucrania, fue percibida en Moscú como una provocación intencionada. Asimismo, los ejercicios conjuntos entre fuerzas británicas y polacas cerca de la frontera bielorrusa han sido interpretados como un ensayo de intervención directa en la región. No estamos hablando de un militar retirado ni de un extremista sin poder. Richard Neyton es el jefe del Estado Mayor de la Defensa Británica, la segunda figura más poderosa de las Fuerzas Armadas del Reino Unido, superado solo por el propio ministro de Defensa. Su palabra tiene el peso de la autoridad institucional, y cada frase es cuidadosamente calibrada para enviar un mensaje tanto a aliados como a adversarios. Es como si durante la crisis de los misiles en Cuba, el almirante jefe de la Marina estadounidense hubiera anunciado públicamente la disposición a atacar Moscú con armas nucleares. El impacto psicológico en la opinión pública y en los adversarios sería monumental. Las palabras de Neyton no son las de un individuo aislado. Son la voz oficial de la cúpula militar británica y reflejan la estrategia del gobierno, marcando el pulso de la política exterior de Londres en un momento de máxima tensión. En los últimos meses, figuras como el primer ministro y otros altos funcionarios han respaldado declaraciones similares, subrayando que la defensa del orden internacional y de los aliados europeos pasa por una demostración de fuerza sin precedentes. Esta alineación de voces muestra que estamos ante una estrategia coordinada, no ante una salida de tono individual. Por primera vez en muchas décadas, un alto mando británico ha pedido abiertamente a la población civil, no solo a los militares, que se prepare para una guerra total. Esta advertencia pública, dirigida a hombres y mujeres comunes, no tiene precedentes desde la Segunda Guerra Mundial. Es un hito que debería encender todas las alarmas. Recordemos que durante la Segunda Guerra Mundial, la población británica fue movilizada mediante campañas de información, ejercicios de defensa civil y distribución de máscaras antigás. Hoy, se habla incluso de la preparación para posibles ataques cibernéticos y la necesidad de contar con reservas de agua, alimentos y medicinas ante la amenaza de un conflicto nuclear. Hasta hace poco, la estrategia británica era otra. Discreción, operaciones encubiertas, sabotajes selectivos, ciberataques y apoyo indirecto a Ucrania. Londres prefería moverse en las sombras, evitando declaraciones que pudieran provocar una escalada directa con Rusia. Un ejemplo reciente fue la participación de unidades de operaciones especiales británicas en la formación de tropas ucranianas, un hecho que rara vez se hacía público y que se manejaba con suma cautela diplomática. Pero ahora, el escenario ha cambiado radicalmente. Neyton y otros altos funcionarios han roto el silencio. Hablan de guerra sin eufemismos, movilizan psicológica y socialmente a la sociedad y exigen una coordinación política total. El mensaje es inequívoco. Ya no se trata solo de maniobras militares, sino de preparar a toda la nación para un posible enfrentamiento directo con Rusia. En los medios británicos, se han multiplicado los reportajes sobre cómo protegerse en caso de ataque nuclear, recordando a la población la existencia de refugios antiaéreos construidos durante la Guerra Fría y la importancia de mantener la calma ante una posible emergencia. Este giro solo se entiende en el contexto internacional. El posible retiro de Estados Unidos del liderazgo militar global y el avance de posturas aislacionistas han puesto la responsabilidad de frenar a Rusia en manos de Europa y especialmente del Reino Unido. La presión sobre Londres es extrema. Debe asumir el papel de escudo europeo ante Moscú, sin importar el costo. Las recientes elecciones en Estados Unidos han mostrado una creciente tendencia hacia el aislacionismo, lo que implica que los países europeos deben prepararse para defenderse sin el respaldo inmediato de Washington. Este cambio de paradigma recuerda a la situación de Europa en los años 30 del siglo pasado, cuando la falta de una respuesta unificada ante la amenaza nazi permitió la expansión de la Alemania de Hitler. El peligro es descomunal. La narrativa de amenaza existencial puede arrastrar a la sociedad británica y a toda Europa a un conflicto que ni comprende ni desea. Millones de personas podrían ser manipuladas y movilizadas en nombre de la defensa nacional, sin entender que lo que está en juego
no es solo la supervivencia del Reino Unido, sino la estabilidad de Europa y el futuro de una generación entera. Los ejemplos históricos abundan. En 1914, la propaganda y el fervor patriótico arrastraron a millones a una guerra que nadie imaginó que sería tan devastadora. Hoy, las redes sociales y los medios digitales pueden amplificar este efecto a una escala nunca antes vista. La pregunta clave es, ¿qué ha pasado en los últimos meses para que Londres abandone la discreción, haga públicas sus amenazas y nos prepare para una guerra abierta justo ahora? La respuesta está en una serie de hechos recientes que han sacudido la balanza de poder. El detonante ha sido una declaración brutal, la amenaza concreta de destruir 30 ciudades rusas y la reacción inmediata de Moscú. Pero detrás de esta escalada hay una acumulación de tensiones. El aumento de la ayuda militar occidental a Ucrania, el refuerzo de las bases de la OTAN en el este de Europa y los recientes ataques a infraestructuras críticas en territorio ruso han llevado a Moscú a endurecer su postura. Las amenazas ya no son simples palabras. Los misiles intercontinentales YARS recorren Siberia en patrullas auténticas, listos para lanzar una respuesta devastadora en cualquier instante. Cada movimiento ruso es observado en tiempo real. La tensión es palpable. Los satélites de inteligencia estadounidenses y británicos monitorean constantemente las posiciones de los misiles rusos, mientras que Moscú responde con ejercicios de camuflaje y dispersión para dificultar la detección. La advertencia del ministro de Defensa ruso, Andrei Belousov, retumba sin rodeos. La Rusia actual no dudará en responder con la máxima severidad. Las declaraciones han perdido valor frente a la contundencia de los hechos. Ahora, cada maniobra militar, cada despliegue, pesa más que nunca. Por ejemplo, en las últimas semanas, Rusia ha realizado ejercicios conjuntos con China en el Pacífico, enviando un mensaje claro de que cuenta con aliados dispuestos a respaldarla en caso de una escalada. Las tropas rusas ejecutan maniobras de dispersión y camuflaje bajo la noche, asegurando que, si Occidente cruza otra línea, el contraataque será imprevisible y fulminante. Los misiles YARS, capaces de arrasar ciudades enteras, no participan en ejercicios simbólicos. Están en alerta real, preparados para borrar nombres del mapa en cuestión de minutos. En 1962, durante la crisis de los misiles en Cuba, la Unión Soviética mantuvo misiles listos para ser lanzados en solo minutos si recibía la orden. Hoy, la tecnología ha avanzado aún más. Apenas se necesitaría una orden para desencadenar una destrucción sin precedentes. Moscú demuestra en el campo que ningún objetivo es intocable. La infraestructura vital de Kiev ha sido atacada. Estaciones eléctricas, redes de comunicación y puntos clave de defensa arden bajo el fuego ruso. El mensaje es brutal. Si Occidente sube la apuesta, Rusia responde sin dudar, y ninguna línea roja es eterna. La reciente destrucción de la subestación eléctrica Severna, pieza clave en el suministro energético de la capital ucraniana, sirve como ejemplo de la capacidad rusa para atacar incluso objetivos considerados protegidos. Mientras tanto, el Reino Unido intensifica su ofensiva híbrida. Ciberataques, sabotajes y apoyo militar a Ucrania se multiplican día a día. Londres acusa a Moscú de desatar el caos, mientras refuerza sus propias operaciones encubiertas y abiertas, empujando el conflicto hacia un límite de no retorno. Un ejemplo es el reciente ciberataque sufrido por una importante empresa energética rusa, atribuido a grupos afiliados al gobierno británico según fuentes de Moscú. Ambos bandos han cruzado umbrales impensables hace solo unos meses. El enfrentamiento híbrido se transforma en una amenaza de guerra abierta, no solo entre estados, sino contra la supervivencia misma de naciones enteras. La retórica ha sido desplazada. Ahora hablan los hechos y las armas. Como sucedió antes de la Primera Guerra Mundial, la escalada de alianzas, amenazas y movilizaciones parece avanzar sin que nadie pueda o quiera detenerla. El peligro ha dejado de ser abstracto. Una escalada, incluso por error, podría borrar ciudades en pocos minutos y aniquilar millones de vidas, reescribiendo la historia mundial en un instante.
La seguridad europea, la estabilidad global y el futuro de generaciones enteras penden de un hilo que se tensa con cada decisión. Un simple fallo en los sistemas de alerta temprana, como ocurrió en 1983 con el famoso incidente protagonizado por Stanislav Petrov, podría desencadenar una catástrofe irreversible. ¿Hasta dónde llegará esta carrera de provocaciones y demostraciones de fuerza? Si nadie retrocede, el abismo está cerca. La próxima decisión podría sellar el destino de todo un continente. En 1914, ninguna potencia europea imaginó que la muerte de un archiduque en Sarajevo desencadenaría una guerra mundial. Hoy, la acumulación de amenazas y despliegues militares podría provocar un efecto dominó similar, pero con consecuencias aún más devastadoras. La advertencia británica de destruir 30 ciudades rusas y la respuesta de Moscú dejan claro que lo impensable está sobre la mesa. El siguiente paso podría desencadenar una cadena de acontecimientos imposibles de detener. La historia está llena de ejemplos de cómo las amenazas mal calculadas han terminado en tragedias. El caso de la crisis de los misiles en Cuba es solo uno entre muchos. Si Londres no detiene su escalada, el destino de las islas podría decidirse en cuestión de minutos. La amenaza de una guerra total ya no es una advertencia vacía. Ahora existe la posibilidad concreta de que la confrontación híbrida evolucione hacia un conflicto nuclear abierto, donde ciudades enteras podrían desaparecer en solo unos instantes. Los sistemas de misiles balísticos intercontinentales, como el Trident británico y el JARS ruso, pueden alcanzar sus objetivos en menos de 30 minutos desde el lanzamiento, reduciendo el margen de reacción a segundos. Hoy, la doctrina rusa es distinta. Después de 3 décadas de traiciones, cercos y provocaciones, Rusia ha dejado atrás cualquier freno. No quedan dudas ni titubeos. Lo que antes era retórica, ahora es determinación pura. Las respuestas rusas ya no buscan el diálogo, sino que se traducen en acciones prácticas y preparativos militares visibles, una advertencia imposible de ignorar. Como dijo el propio Vladimir Putin en una ocasión, si no hay Rusia, ¿para qué queremos un mundo así? Dejando claro que Moscú está dispuesto a llegar hasta el final si se ve acorralada. En este tablero renovado, si Estados Unidos decide retirarse, Europa y Reino Unido quedarían aislados ante Moscú. La protección que Washington brindó durante décadas podría desaparecer de un día para otro, forzando a los europeos a enfrentar el verdadero costo de su supervivencia sin un garante externo. Esta situación recuerda a la caída de Constantinopla en 1453, cuando las potencias europeas esperaban la ayuda de Occidente que nunca llegó, y la ciudad más protegida del mundo fue finalmente conquistada. Ese costo puede ser devastador. Movilización total, sacrificios inéditos, y la posibilidad real de que civilizaciones enteras sean arrasadas en minutos. La amenaza ya no se limita a los ejércitos, involucra a poblaciones, infraestructuras esenciales, y la continuidad misma de los países. En Hiroshima y Nagasaki, 2 bombas bastaron para acabar con decenas de miles de vidas y cambiar el rumbo de la historia. Ahora, el arsenal acumulado por las potencias nucleares podría destruir el planeta varias veces. La ironía es feroz. Quienes acusan a Rusia de propagar caos mundial suelen ser los mismos que durante siglos fomentaron inestabilidad y enfrentamientos en todos los continentes. Ahora enfrentan a un adversario que responde con la misma moneda, pero con arsenales capaces de borrar ciudades del mapa en cuestión de minutos. Las intervenciones coloniales británicas en Asia y África y las operaciones encubiertas en Oriente Medio muestran que el uso de la fuerza y la manipulación no son prácticas nuevas, aunque hoy los riesgos sean infinitamente mayores. El riesgo es extremo. Si la escalada persiste, podríamos presenciar la extinción de ciudades y países, el colapso de la seguridad europea y la ruptura del frágil orden mundial. Historia, economía y millones de vidas pueden desaparecer en minutos, dejando solo ruinas y silencio. Un escenario similar se representó en la famosa película Threats, donde se muestra cómo la vida en una ciudad británica se desmorona tras un ataque nuclear. Una advertencia artística que hoy adquiere una inquietante actualidad.
Sin embargo, bajo esta sombra inquietante, surgen preguntas esenciales. ¿Existe alguna advertencia entre tanta amenaza? ¿Aún queda una salida, una lección que aprender para evitar el peor desenlace? Entre la retórica y la destrucción, la última decisión aún no ha sido tomada. ¿Qué caminos siguen abiertos para evitar el abismo? La historia nos enseña que, incluso en los momentos más oscuros, han existido líderes capaces de frenar a tiempo. Durante la crisis de los misiles en Cuba, el diálogo secreto entre Kennedy y Khrushchev permitió evitar el desastre. Hoy, la diplomacia, la presión internacional y la movilización ciudadana pueden jugar un papel similar. La historia nunca perdona a quienes se ciegan ante las señales y desprecian a su adversario. El peligro, hoy, no es solo una sombra, es una advertencia escrita en letras de sangre. Creer que el enemigo solo amaga, cuando en realidad está dispuesto a llegar hasta el final, ha sido el error letal de demasiados líderes a lo largo de los siglos. Alejandro Magno subestimó el temple de los escitas. Napoleón y Hitler menospreciaron la capacidad de resistencia rusa, y ambos pagaron el precio de la arrogancia con la derrota total. Las lecciones son claras y dolorosas. La lógica nuclear no concede margen para la arrogancia. Durante la Guerra Fría, la humanidad se asomó al abismo en más de una ocasión, por malentendidos o exceso de confianza. Un solo paso en falso, una interpretación errónea, y el mundo puede encenderse en minutos. En 1983, el coronel Petrov salvó al mundo al no confiar en una falsa alarma de ataque nuclear estadounidense. Hoy, la inteligencia artificial y los sistemas automáticos hacen que el margen de error sea aún menor, aumentando el riesgo de una catástrofe por accidente o sabotaje. Pero las guerras no inician solo con explosiones. Antes, se libra una ofensiva silenciosa: la lucha por el relato. Medios y discursos moldean percepciones, inoculan miedo y rabia, hasta transformar a sociedades enteras. Sin darse cuenta, los pueblos pueden ser condicionados para aceptar tragedias impensables, víctimas de una propaganda hábil que convierte el escepticismo en fervor de guerra. En el siglo pasado, la radio y la prensa escrita jugaron este papel. Hoy, las redes sociales y la inteligencia artificial pueden viralizar mensajes de odio y miedo en cuestión de minutos. Aquí surge el dilema crucial. ¿Seremos testigos pasivos, arrastrados por olas de desinformación y pánico, o ciudadanos capaces de exigir responsabilidad y diálogo a sus líderes? El poder de frenar la catástrofe no reside solo en despachos oficiales, también vive en la voluntad colectiva de millones. Ejemplos recientes como las protestas masivas en Francia contra la reforma de pensiones o las manifestaciones en Alemania por la paz demuestran que la ciudadanía organizada puede influir en las decisiones de sus gobiernos. La advertencia es definitiva. Aún hay tiempo para evitar el desastre. Pero solo si asumimos la gravedad del momento y rechazamos la indiferencia o la tentación de delegar nuestra responsabilidad. Si permitimos que unos pocos decidan sin control, toda la sociedad puede ser empujada, ciega y sorda, hacia la ruina absoluta. Es el momento de exigir a los líderes políticos transparencia, diálogo y responsabilidad. Organizaciones de la sociedad civil, premios Nobel de la Paz y grupos de expertos han pedido ya un retorno a la diplomacia y la negociación, alertando sobre los peligros del enfrentamiento directo. Estamos ante una bifurcación histórica. La elección de detenernos o precipitar el desastre ya no pertenece únicamente a quienes gobiernan. Ahora recae sobre todos nosotros. De nuestras acciones o nuestra pasividad dependerán la historia y el futuro mismo. Las generaciones futuras juzgarán si fuimos capaces de evitar la catástrofe o si, por indiferencia, permitimos que el mundo cayera en la oscuridad. La tensión escala y la línea entre amenaza y realidad se vuelve difusa. Los próximos movimientos podrían sellar el destino de naciones enteras. Es fundamental que cada ciudadano se informe, cuestione y participe en la vida pública. La educación cívica, el acceso a información veraz y la participación en movimientos pacifistas pueden marcar la diferencia.
En países como Suiza y Noruega, la cultura del diálogo y la negociación ha sido clave para evitar conflictos armados durante décadas. Hoy, las amenazas han dejado de ser simples advertencias. El destino de ciudades y naciones pende de palabras y hechos, y el margen para la duda se ha reducido a casi nada. Lo que se decide en los próximos meses marcará el rumbo de Europa y del mundo entero. Organizaciones internacionales como la ONU y la OSCE pueden y deben jugar un papel mediador, facilitando canales de diálogo y desescalada. No se trata ya de declaraciones simbólicas ni de maniobras encubiertas. Por primera vez en muchas décadas, oficiales británicos de alto rango declaran abiertamente su disposición a borrar del mapa hasta 30 ciudades rusas. Moscú responde con una frialdad escalofriante. Si Londres no retrocede, no quedarán islas británicas. La advertencia no puede ser más nítida ni más aterradora. Se impone una reflexión profunda. ¿Queremos vivir bajo la amenaza constante de una destrucción total, o preferimos construir un futuro de cooperación y paz? Cada frase es la sombra de una guerra que dejó de ser solo teórica. La Rusia actual no es la de hace 3 décadas, ni vacila en responder. El despliegue de misiles intercontinentales en patrullaje activo sobre Siberia no es una exhibición vacía, sino un mensaje inequívoco. Las líneas rojas ya no existen. La historia enseña que la diplomacia, aunque imperfecta, es la única vía capaz de garantizar la supervivencia de la humanidad. El Reino Unido, antes acostumbrado a maniobrar en las sombras, se muestra ahora sin máscaras, apostando por el desafío abierto y confiando en su invulnerabilidad. Pero la historia enseña que la arrogancia suele preceder a la catástrofe. Quien juega con fuego, termina por arder. Recordemos cómo el exceso de confianza británico en el periodo previo a la Segunda Guerra Mundial llevó a costosos errores estratégicos. La seguridad de Europa, la estabilidad mundial y la vida de millones están en riesgo como nunca antes. Ignorar la gravedad de este momento puede convertir el presente en el capítulo final de muchas naciones. Un solo error, una provocación más, bastaría para desencadenar la catástrofe en cuestión de minutos. Es el momento de la responsabilidad, de la prudencia y de la búsqueda incansable de la paz. Ya no hay espacio para la indiferencia. La guerra ha dejado de ser una opción lejana y se perfila como la consecuencia lógica de una escalada sin frenos. Cada ciudadano, cada líder, cada voz pública debe entender la urgencia de este instante. Es hora de exigir a los gobiernos que retornen a la mesa de negociaciones antes de que sea demasiado tarde. La pregunta es si aún existe alguien capaz de romper el ciclo antes de que la historia se escriba en cenizas. ¿Estamos listos para enfrentar las consecuencias de ignorar el peligro, o todavía queda tiempo para evitar lo inevitable? La respuesta depende de todos nosotros. La historia aún puede ser escrita con tinta de esperanza si elegimos la sensatez sobre la destrucción.